Buenos días compañeros, docente presente, ingeniera Ana Palma Avellán. Somos de la carrera de Administración de Empresas y en esta asignatura, Estadística Descriptiva, presentaremos o expondremos el título de trabajo, Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el grado en que una distribución se estira o exprime. Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadísticas son la variación, la desviación estándar y el rango intercuartil. Las medidas de dispersión se contrastan con la ubicación o en la tendencia central y juntas son las propiedades más utilizadas de las distribuciones. En esta exposición encontramos a los autores, los cuales son Delgado Paco y quienes habla Rivera Holly. Somos del semestre 2, nivel B. A continuación, iniciaremos la exposición. A continuación, daré a conocer y explicaré la media geométrica. La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números estrictamente positivos. La media geométrica se calcula como un producto conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí, de modo que si uno de ellos fuera 0, el producto total sería 0. Por ello, debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. Uno de los principales usos es para calcular medias sobre porcentajes, pues su cálculo ofrece unos resultados más adaptados a la realidad. Veremos ejemplos de esto más tarde, pero antes debemos conocer su fórmula. La fórmula de la media es la siguiente. En matemáticas y estadística, la media geométrica de una cantidad arbitraria de números, por decir n números, es la raíz enésima del producto de todos los números. Es recomendada para datos de progresión geométrica para promediar razones, intereses compuestos y números índices. La media geométrica se representa por la siguiente fórmula, donde n mayúscula se trata del número total de observaciones. Por ejemplo, si tenemos el crecimiento de los beneficios de una empresa durante 4 periodos, n sería 4. Y x, la variable x, es sobre la que calculamos la media geométrica. Siguiendo el ejemplo anterior, el crecimiento de los beneficios estará expresado en porcentaje y será la variable x. Y la y representa la posición de cada observación en este ejemplo. Podríamos ponerle un número a cada periodo, un 1 al periodo 1, un 2 al periodo 2, entre otros. De manera que sabemos que x1 es el crecimiento de los beneficios en el periodo 1, que x2 es el crecimiento de los beneficios en el periodo 2, que x3 es el crecimiento de los beneficios del periodo 3, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que sería el índice. Como ya hemos indicado, este tipo de media es adecuada para calcular variables en porcentaje o índices. Una de sus principales ventajas es que es menos sensible a valores extremos, esto quiere decir muy grandes o muy pequeños, que podrían alterar la media de una muestra estadística. Por el contrario, su principal desventaja es que no puede utilizarse con números negativos.
Ejercicios de medida geométrica. Del lado izquierdo tenemos la n como el número total de dígitos, mientras que la x es la representación de los dígitos en sí. Utilizaremos en este ejemplo el 10, el 5, el 6, el 3, el 6, el 7 y el 12. Este conjunto de números los vamos a ordenar de menor a mayor y los vamos a colocar en el radicando de la raíz, el cual nos daría 3, 5, 6, 6, 7, 10 y 12. Mientras que en el radical colocaremos el 7, ya que es el total de números con los que contamos. Una vez multiplicados todos los números del radicando, nos quedaría la ecuación 7 raíz cuadrada de 453.600, del cual sacaremos la raíz cuadrada del 7 y nos dará un decimal bastante extenso, pero solamente tomaremos en cuenta los primeros 3 números a partir del punto. Entonces nos daría que el resultado de la ecuación es 6.428. A continuación explicaré a la media armónica. Se define como el recíproco de la media aritmética. Esta medida se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo, tales como productividades, tiempos, rendimientos, cambios, entre otros. La media armónica no tiene un uso muy extenso en el mundo científico. Suele utilizarse principalmente para calcular la media de velocidades, el tiempo o en electrónica. La media armónica resulta poco influida por la existencia de determinados valores, mucho más grandes que el conjunto de los otros, siendo en cambio sensible a valores mucho más pequeños que el conjunto. La media armónica no está definida en el caso de que exista algún valor nulo. Sus propiedades son que la inversa de la media armónica es la media aritmética, como lo habíamos planteado. También siempre se puede pasar de una media armónica a una media aritmética, transformando adecuadamente los datos. Y por último, la media armónica siempre es menor o igual que la media aritmética, ya que para cualquier número real positivo, x sub i es mayor a 0. Las ventajas son que considera todos los valores de la distribución y en ciertos casos es más representativa que la media aritmética. Y sus desventajas son que la influencia de los valores pequeños y el hecho de que no puede ser determinada en distribuciones con valores iguales a 0, por eso su empleo no es aconsejable en distribuciones donde exijan valores muy pequeños. Suele ser empleada solamente para promediar velocidades, tiempos, rendimientos, etc. Como habíamos dicho en la primera diapositiva de la media armónica se representa con la letra H mayúscula. Podemos ver en la diapositiva que hay dos fórmulas. La fórmula sería H mayúscula es igual a N mayúscula, donde N mayúscula es la suma de las frecuencias de cada valor. Esto quiere decir el sumatorio de I igual a 1 hasta R, siendo R el último valor de las frecuencias de cada elemento. La suma de todas ellas por el sumatorio I igual a 1 hasta R, siendo R el último valor de las frecuencias de cada elemento partido por cada elemento. Esto más que un elemento sería un valor. Estos también se pueden escribir de esta forma en la fórmula 2 que tenemos aquí, que es la forma que comúnmente aparece en los manuales de estadística, es decir, una fracción. En el numerador tenemos el número total de valores, que lo vamos a representar con la n mayúscula, y en el numerador sumamos n sub
partido por x sub 1 más n sub 2 partido por x sub 2 más seguiríamos por n sub 3 partido por x sub 3 más hasta llegar al último que sería n sub r partido por n sub r, para denotar el último elemento de la serie de valores. Antes de seguir con el ejercicio, daré un par de detalles que para ver qué aporta de nuevo la media armónica a las medias que ya conocemos como la media geométrica o la media aritmética. Bueno, sus aportes son que resulta poco influida por la existencia de valores mucho más grandes que el resto de valores. Esto quiere decir que en la media, como vimos en la media aritmética, un valor grande aumentaba el total, mientras que en la media armónica esto no influye a gran medida. Lo que sí es que la media armónica resulta sensible a valores pequeños, que como no se deja influenciar mucho por los valores muy altos, sí se deja influenciar mucho por los pequeños. Otra es que no va a existir una media armónica si alguno de los x sub i de los valores es 0. Si miramos la fórmula, y es muy obvio, ya que si x sub 1 fuese 0, pues tendríamos un número entre 0 y es infinito, por lo tanto no podríamos calcular la media armónica. Estos 3 puntos son bastante importantes. Ejercicio de media armónica. Se representa por la letra H mayúscula y su ecuación matemática se compone por el número total de elementos dividido por la sumatoria de 1 entre todos los elementos. El conjunto de números de la izquierda serán los elementos a utilizar y los ordenaremos en número de menor a mayor, siendo 4, 6, 8, 8, 9 y 12. Luego sustituiremos estos números por las x para después poder sumar todas las fracciones. Este resultado, 31 sobre 36, será luego aplicado a la ley de la oreja, poniendo a dividir el 6 para 1. Nos quedaría que 6 se multiplica para 36 y 1 para 31. Por último, dividiremos aquel resultado, que es 216, entre 31, el cual nos da un resultado bastante extenso, dado que son decimales, pero si nosotros queremos, tomaremos los 3 primeros números después del punto o los 2 primeros números después del punto. Entonces nuestro resultado sería 6.96 o 6.967. Gracias por su atención.